Les hacía mención que los días miércoles vamos a tocar temas que como bautistas creemos, estamos fundamentados en 16 doctrinas, y la semana pasada concluía con la doctrina de los ángeles. Esta ocasión vamos a iniciar con la doctrina de la salvación. Y bueno, sé que va a ser de bendición. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Procuren traer sus Biblias, su libretita, para que esté apuntando los puntos principales de las doctrinas. Y dice la palabra en este versículo: todos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites para reunirnos. Y Padre, gracias, Señor, por la bendición que les das a mis hermanos, Señor, de pues, varias peticiones contestadas, Señor. Sé que en todo es usted. Bendice también, Señor, las necesidades que hay aquí en tu iglesia. Te pedimos por nuestro hermano Pepe, Señor, tú sabes cómo se encuentra. Fortalécelo, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Y por eso es que te pedimos, te suplicamos, Señor, que por favor lo ayudes, Señor, lo restaures. Anhelamos que nuestro hermano pueda estar nuevamente bien, Señor. Ayuda también a su esposa, su ayuda idónea, Señor, fortalécela, consuélale, dale esa tranquilidad, esa confianza, Señor. Yo sé que el tener un familiar, pues hospitalizado, Señor, pues también causa tristeza, Señor, dolor, y sobre todo como para ella que es su esposo, Señor. Bendícela, está en tus manos también, Señor, fortalécela. Bendice a sus hijos, Señor, para que puedan unirse en esta situación compleja, Señor. Ayúdalos, provéele de lo necesario y fortalécelos en todo momento, Señor. Y ayúdanos también a, como iglesia, involucrarnos en esta necesidad de nuestro hermano, Señor. Ayúdanos en todo. También ponemos, Señor, las otras muchas más necesidades de nuestra hermana Eva, que también está hospitalizada, Señor. Te pedimos que manifiestes de tu gracia, de tu amor en ella, y que pronto ella pueda estar recuperada, Señor. Ayúdale, también bendice a su familia, Señor, y permite que en todo esto que pasa, Señor, tu nombre sea glorificado. Sé que hay muchas necesidades, Señor, las cuales las conoces y las ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Doctrina de la salvación. Hay un versículo aquí que dice: y en ningún otro hay salvación. En nadie más hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Salvación para qué? ¿Salvación por qué? Este tema, pues, es muy importante que el cristiano, todo cristiano lo sepa, y tiene que ver con la salvación. Y bueno, en un sentido general, yo creo que la salvación es por fe, otorgada al hombre por gracia, como un regalo inmerecido de parte de Dios hacia el hombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, viendo que el hombre, por causa de su pecado, se encontraba alejado de Él, proveyó por amor un medio de reconciliación. Y aquí quiero que analicemos las palabras: salvación, ¿por qué? Reconciliación, ¿por qué?
proveyó por amor un medio de reconciliación que fue por su Hijo Jesucristo, el cual al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, expió la culpa de todo aquel que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal, regenerándolo en ese mismo momento, justificándolo, declarándolo libre de culpa, lo santifica, imputando sus pecados por medio de su misericordia, y lo introduce en la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo, y con eso tiene el cristiano la seguridad de haber alcanzado la vida eterna en los lugares celestiales en Cristo Jesús por medio de su propiciación de sus pecados. Analizando esta doctrina, qué importante es que todo cristiano pues la conozca, no solo para conocerla, sino para compartirla con los demás. ¿Por qué salvo? ¿Salvación para qué? Vamos por favor a 1 Timoteo 5:6. 1 Timoteo 5:6. Dice así la palabra: pero la que se entrega a los que placeres, viviendo, ¿cómo está? Muerta. La muerte puede coexistir con esta vida. El alma del ser humano a los ojos de Dios está muerta. Y está muerta como si estuviera en una prisión sin salida. Son muchos los factores que llevan a una persona a no buscar a Dios, porque dice este versículo, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Qué es lo que lleva a la gente muerta a no buscar a Dios? ¿Qué dice aquí? Los placeres. Los placeres de la vida nos tienen ocupados en cosas vanas, en cosas pasajeras. Y analizando un poco qué es lo que dice una persona joven cuando lo invitas a la iglesia. Bueno, porque está joven, no quiere disfrutar la vida, quiere andar en los placeres, en los vicios, en los bailes, en las borracheras, en las drogas, en la moda, en lo que ofrece este mundo, en la pasión de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. ¿Por qué no se acercan a Dios? La gente muerta no se acerca a Dios porque está muerta. El ser humano debe de saber lo siguiente, que aunque la gente esté viva, aunque ande caminando, corriendo, trabajando, haciendo muchas cosas en esta vida, la Biblia enseña que está muerta. Yo puedo hacer muchas cosas, el ser humano hace muchas cosas y al mismo tiempo está muerto. Y es la razón por la que se entrega a los placeres de este mundo. El mundo debe de conocer que está muerto, debe de saber que está muerto, y la enseñanza no es solo para que comprendas y conozcas la doctrina, sino para que la transmitas, para que la compartas. Cuando le digas, oye, Cristo te ama y vino a morir en una cruz, ¿pero por qué? Yo no soy malo, yo no soy borracho, te pueden llegar a decir, yo no soy drogadicto, yo no he asesinado a nadie. Y le recuerdes que este pasaje dice, bueno, quizás no has asesinado a nadie, pero la Biblia enseña que el ser humano está muerto y puede hacer aún muerto muchas cosas.
Pero la que se entrega a los placeres, y habla de una persona con vida, una persona que hace muchas cosas y al mismo tiempo está muerta. Y esa es la importancia de que como cristiano les compartas a los demás su condición delante del Señor. Cuando hablamos de la salvación, es importante y es el primer punto que la gente que te escucha conozca su condición delante de Dios, porque de lo contrario no sabrá de qué será perdonado. No va a entender por qué Jesús vino, no va a entender por qué Jesús murió, no va a entender la gravedad de su pecado, no va a entender la gravedad de su condición espiritual. Por eso es importante que en cada plan de salvación se exponga, se predique, se enseñe la condición en la que se encuentra el ser humano para que comprenda que es necesario que sea salvo, que sea perdonado. Pero para que suceda esto se debe de explicar primero que nada su condición espiritual. Llevarlo a que la Biblia lo ve, lo describe como muerto y Dios lo ve como muerto y está muerto. Ahora él puede llegar a comprender, bueno, estoy muerto. Y una persona muerta hace ciertas cosas que van en contra del plan del Señor. Vamos por favor a la palabra en Génesis 2:17. La palabra muerta quiere decir que está sin esperanza, sin salvación, sin vida eterna. Génesis 2:17. Hay ocasiones donde hay tiempo de exponer con más amplitud el plan de salvación, pero ahí donde a veces el tiempo es corto, donde ya te están esperando, pero tiene que saber la persona que está muerto. Vamos a Génesis 2:17, el Señor le dice aquí a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente que morirás. Ahora, si Dios le dijo a Adán que el día que comiere ciertamente iba a morir, y hoy en día la Biblia dice que la humanidad está muerta, entonces ¿qué hizo Adán? ¿Comió o no comió? Comió lo que Dios le dijo no comiera. De tal manera que la persona que te escucha comprende y entiende que la muerte es por causa de ¿qué? Del pecado de alguien llamado Adán. Y la muerte entró por un hombre. Así que este pasaje nos deja claro que Dios le dice a Adán que no comiera porque ciertamente iba a morir. Y aunque Adán no sabía, a ver, aquí hay algo interesante. Adán no conocía la muerte. ¿Morir? ¿Qué es eso? No conocía la muerte. No. O sea, es decir, conocía, escuchó a Dios, escuchó la instrucción de Dios, pero no conocía la muerte. No había visto algo muerto. Pero ahí estaba la palabra de Dios. Tampoco él sabía la consecuencia de comer la magnitud de la consecuencia de haber comido, de comer ese fruto. Pero dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí hay algo interesante. Dios está advirtiendo y le está exhortando aquí a Adán a que iba a morir. El asunto es que Adán murió físicamente y murió espiritualmente. Todos aquí en algún momento vamos a morir.
Ya no hay forma de retroceder esto, ya la consecuencia está. Usted va a morir y yo voy a morir a causa del pecado que entró por Adán y Eva. La cuestión aquí es que cuando dice la Biblia, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, si estamos muertos, la pregunta aquí, ¿te interesa a ti no estar muerto? ¿Te interesa la vida? ¿Te interesa la salvación? ¿Te interesa ser perdonado? Ciertamente, les decía, Adán murió físicamente, el cuerpo se volvió al polvo y espiritualmente, y desde entonces el ser humano está separado de Dios, alejado de Dios, distante de Dios, de tal manera que todo ser humano no tiene parte con Dios porque está muerto. Es decir, puede estar haciendo muchas cosas y al mismo tiempo estar muerto. Y vemos que el resultado de estar muerto nos lleva a alejarnos, no solo ya estamos separados, sino nos alejamos más y más de Dios por lo mismo de que estamos muertos y por lo tanto hacemos cosas que no agradan al Señor. Miren, vamos a Efesios 2, por favor. Este pasaje se lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y les dijo, y Él os dio vida. Hay alguien que dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Una persona muerta espiritualmente practica, vive como un estilo de vida, delitos y pecados. Y pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios. Puede ser por pensamiento, por palabra o en acción. Así que una persona muerta está en sus delitos y pecados. Es la razón por la que peca, por la que ofende al Señor. Y vamos por favor a 1 Corintios 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de quién? De Dios. ¿No sabéis? Y eso, oye, debes de saber que si estás muerto, no vas a entrar al reino de Dios, no vas a tener parte con Dios, no tienes parte con Dios, porque los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Y aparece una lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, verso que sigue, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. Cuando hay tiempo de exponer es importante que expongas esto, porque hemos tenido, yo creo que quien evangeliza, cuando mencionas esto, aparece, cuando la persona practica algo y aparece en la lista, hay algo que le llama la atención, cuando escucha, no heredarán el reino de Dios. Y si la persona está interesada en Dios, si está interesada en las cosas celestiales y escucha ahí de algo que está practicando y después escucha que no entrará al reino de Dios, le va a mover porque así es la palabra. Va a entender y va a comprender que hay algo en lo cual tiene que arrepentirse. Otra lista la vemos en Gálatas. Yo uso muchas veces la primera de los Corintios 6, de 9 al 10.
Pero en ocasiones predicas a la gente y no sabes en sí sus fallas, y no es por eso, pero vamos a Gálatas, por favor, 5. 5:19. Para este entonces la persona ya empieza a comprender que tiene algo de qué arrepentirse. Para este entonces ya empieza a comprender que es necesaria la salvación. Ya entiende que es necesario algo que no está en sus manos. Y dice la palabra aquí en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿qué más? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Así que si no conoces del todo a la persona, únicamente ve a la Escritura y en algo le va a tocar alguno o dos o más. Y se va a dar cuenta que hay cosas de las cuales tiene que arrepentirse. Y es aquí donde empieza, pues sí, necesito arrepentirme de algo que vemos que en la Biblia enseña que no entraré al reino de Dios. La gente que no se interesa en Dios va a ser muy difícil que te escuche. Pero aquel que tiene necesidad, que quiere escuchar, se va a interesar. La palabra es maravillosa, lo va a redarguir, lo va a exhortar, lo va a confrontar. Y ahí está la palabra compartiéndose. No heredarán el reino de Dios. Debe de conocer su condición delante del Señor. Vamos por favor a Romanos 3:10. Recuerda esta cita de Gálatas capítulo 9, capítulo 5, verso 19, perdón. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de. Hay veces que no te da mucho tiempo de leer, ya nada más Romanos 3:23. Pero cuando hay tiempo de exponer con calma, puedes agarrar de una carta o de otra y exponer la lista de pecados. Romanos capítulo 1, no lo busquen, hay otra lista también. Entonces debe de entender que a la luz de la palabra Dios lo ve como pecador y como pecador está destituido. Toda persona que está muerta, está destituida, está separada, está alejada y no tiene parte con Dios. No tiene parte en la gloria de Dios, está muerta y necesita ser salvo para que pueda tener parte con el Señor. Así que exponerle este texto es importante. Otro versículo lo encontramos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y con esto entiende 1 Timoteo que aún viviendo, la que se entrega a los placeres está muerta. El mundo debe de saber esto.
Yo antes de empezar a hablar del amor del Señor, empiezo a hablar de la condición del ser humano. Para que cuando diga yo quiero el perdón del Señor, abrace a Cristo y entienda que al ser pecador no tiene parte con Dios, no tiene lugar con Dios, y entiende y comprenda que es únicamente por su maravillosa gracia por la que somos salvos. De lo contrario, a veces llegamos a creer que hay algo bueno en nosotros, pero bíblicamente la Biblia nos enseña que no. Vamos por favor a Salmos 14. Verso 3. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya cuando expones esto y ya leíste allá Gálatas, él ya entiende, bueno, ciertamente estoy corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya entiende que por lo menos en uno o dos está identificado en la lista que expusiste. Verso 4, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Iniquidad quiere decir aflicción, vanidad, maldad, injusticia, violencia, injusto. En el Salmo 53, aquí aparece la palabra iniquidad. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, todos los que cometen maldad. Salmos 53. Verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Espero en el Señor que algo se vaya quedando, apunta los versículos, dice el necio en su corazón. Hoy en día, ¿cómo le llaman a aquel que dice que no cree en Dios? Ateo. ¿Y cómo lo llama la Biblia? Necio. No, no hay ateos, hay necios. Amén, es lo que dice la palabra. Pero ya le pusieron ateo. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. La palabra corrompido de la palabra hebrea, shanhat, que quiere decir que son corruptos, que dañan, que somos depravados, que hacemos destrucción, que matamos, que también significa pudrir, que no hay nada bueno. Nosotros, ruina, violar, y en ese sentido todo ser humano ha violado la ley de Dios. El alma está muerta. Cuando comprende, vamos al verso que sigue. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El que no estaba cometiendo adulterio, fornicando, el que no estaba fornicando, estaba en la inmundicia o estaba en la lascivia, estaba en la idolatría, estaba con la hechicería, estaba con enemistades, estaba peleando, estaba con los celos, estaba con la ira, estaba con contiendas, estaba con disensiones o herejías o envidiando o cometiendo homicidios o emborrachándose o cometiendo orgías. Cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres, a nadie encontró haciendo el bien. Cuando Dios te miró a ti, no estábamos haciendo el bien. Cuando Dios me miró, no estaba haciendo el bien. ¿Cómo me vio el Señor cuando miró sobre los hijos de los hombres? ¿Cómo nos vio? No nos vio entendidos, nos vio como necios, nos vio como corruptos, nos vio como depravados, malvados, y nadie de nosotros buscaba a Dios. Así nos ve el Señor,
Por eso es importante que el ser humano conozca y entienda cómo lo ve el Señor. Apartado, alejado en la maldad. Así te ve el Señor. Verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos. Y ahí estamos usted y yo. Corrompidos por el pecado. Practicando cosas. Andando en nuestros delitos y pecados. Y después le agrega el Señor, no hay quien haga lo bueno. Por eso necesitas salvación. Por eso necesitas el perdón de Dios. Por eso necesitas que alguien te rescate. Por eso necesitas que alguien muera por ti. ¿Por qué? Porque no vio nada bueno, porque no eres bueno a los ojos de Dios. Necesitas que alguien te salve. Necesitas que alguien te rescate. Necesitas que alguien le dé vida a lo que está muerto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Por eso es necesario la salvación, porque no hay nada bueno en cada uno de nosotros. Hay veces que ya en este tramo ya la gente está quebrándose. Vamos a Hebreos. Verso 13. Hebreos 4:13. A Dios no se le escapa nada. Y no hay cosa, amigo mío. Y no hay cosa creada, hecha, manifestada o pensada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Y ahí viene algo fuerte. Todas las cosas que hemos hecho en la vida, un día van a ser manifestadas en la presencia del Señor. Y después dice, antes bien, todas las cosas están desnudas. Están desnudas porque Dios las ve, Dios las conoce. Y sabes algo, desde que vamos a tener uso de conciencia, hay una lista que tiene Dios de todas las cosas que hemos hecho. Antes bien, todas las cosas están desnudas, todas. Las conoce Dios y están abiertas a los ojos de Él, de aquel a quien tenemos que dar cuentas. De todas las cosas. La magnitud. No solo Dios te ve pecador, no solo eres pecador, sino que un día daremos cuenta en la presencia del Señor de las cosas que hicimos. Pero hay algo bonito en la palabra. Y aquí entra ya sobre el amor de Dios. Vamos por favor al Salmo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo de Hombre para que lo visites. La palabra memoria de la palabra hebrea shakar significa marcar, como para que sea reconocido, recordar, acordar, ser recordado. Dios sabe que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando dice la palabra que es el hombre para que tengas de él memoria, quiere decir que lo tenía bien marcado, que está muerto y sin esperanza. Y lo recuerda y se acuerda de él. Aun cuando estábamos muertos, aún estando muertos, hay alguien que ha pensado en ti, ha pensado en mí, que es el hombre. Tuvo memoria el Señor y el Hijo del Hombre para que lo visites. El Señor pudo haber dicho y estaría, y no sería nada injusto, pudo haberse olvidado de nosotros. Pero no. Pudo haber dicho, todos se van al infierno. Pues ese es nuestro destino, ese es el destino de todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Pero no, lo tenía presente. Que es el hombre para que tengas de él memoria, Señor. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Sabiendo que somos necios, que estamos corrompidos, que somos malos, viendo que estamos descarriados, pudo haber dicho, ¿para qué voy? ¿A qué los visito? Pero no fue así. Vamos a Juan, por favor. En esa memoria de nuestro Dios, en ese recordar, en ese tenernos presente en sus pensamientos. Juan 3, por favor, verso 16. Miren que a pesar de que somos pecadores y malos y malvados y que no merecemos el reino de Dios, dice la palabra en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esa memoria que dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En su memoria envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios, ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ama a la humanidad, a las almas perdidas, a las almas muertas, las ama y por eso vino, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra clave es para que no se pierda. ¿Por qué? Porque el ser humano ya está perdido y está muerto. Así empezamos. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El ser humano ya está perdido y está muerto. Y es por eso que vino Jesús. Para que usted no se pierda y para que tenga vida eterna en él. Verso que sigue. La vida eterna, una nueva cualidad de vida, no la perpetuidad de esta vida, sino una vida en Dios, por los siglos de los siglos. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estaba analizando la palabra condenar de la palabra griega, krino, significa castigar, juicio y juzgar. Entonces, analizando el verso, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para castigarlo. Escuche bien, no lo envió para castigarlo,
ni lo envió para juicio, ni lo envió para juzgarlo, sino lo envió para salvarlo. Así que, aunque seas malo, aunque vivas en tus delitos y pecados, hoy es un tiempo en el cual Jesús vino para salvarte. Es un tiempo de salvación, es un tiempo de gracia, en donde usted puede acercarse a Dios y le puede encontrar. Y ahí está el amor de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no es tiempo. Hoy es un tiempo de mucho amor, de mucha gracia derramada de Dios sobre el ser humano para que se salve, para que lo busque, para que se entregue a Él. Habrá en algún momento el castigo eterno, el juicio eterno, el juzgar de Dios a todo aquel que no recibió a Jesús en su corazón. ¿Cuándo? En su tiempo, en el juicio del gran trono blanco. Pero hoy es un tiempo de gracia. Verso 18. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cosas que ya sabemos, pero que es importante que las reflexiones. ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón? ¿Realmente ya le tienes? ¿Ya eres salvo? ¿Ya fuiste perdonado por Jesús? Es importante eso. Aunque vivimos en un tiempo de gracia, lo cierto es que han pasado más ya de 2000 años donde Dios está esperando que todos se arrepientan, que se vuelvan a Él. Pero lo cierto es que el ser humano no tiene en sí mucho tiempo para esperar. Dice la Biblia que 70, 80 los más robustos, en un tiempo de inocencia, desde bebé, cuando empiezas a tener conciencia de las cosas buenas y malas, quizá a los 8 años, no tienes mucho tiempo. Vamos por favor al Salmo 103. Aprovecha el tiempo que tienes. Comparte el Evangelio con los demás. Aprovechemos como iglesia el tiempo. ¿Por qué? Salmo 103, verso 15. ¿Cómo es el hombre, hermano? ¿Y cómo es la hierba? Sale y en un ratito. El ser humano es como la hierba. La Biblia dice que es como la hierba con sus días, como florece como la flor del campo. Es rápida, rápida. Vamos al verso que sigue. Que pasó el viento por ella y que pereció y su lugar no la conocerá más. Vamos por favor a Job capítulo 14. Aquí la pone que es como la hierba, que es rápida, que florece nada más por un poco de tiempo. Job 14, verso 1. El hombre nacido de mujer es de mucha y larga vida, dice. No, ¿cómo dice la palabra? Corto de días y hastiado de sinsabores. Es decir que el único tiempo que tiene el ser humano para volverse a Dios es en el tiempo de vida. Y la Biblia dice
que la vida del ser humano es corta, muy corta, breve, es como la neblina. Por eso aprovecha el tiempo para entregarte a Dios y para compartirle a los demás, porque en ese corto tiempo de vida para muchos ya es insignificante, pues nadie sabe qué sucederá mañana. No solo es corta, es incierta. Hoy puede ser el último día de nuestras vidas. Nadie sabe qué sucederá mañana. Por eso es importante que reafirmes tu fe en el Señor. Y si tu familia aún no tiene la fe puesta en Cristo, que les compartas el Evangelio, porque la vida del ser humano es corta. Es como la flor, es como la neblina, y aparte de eso es incierta. Pronto dejaremos de ser. Volviendo a Isaías, vamos a Isaías. Isaías 53. Hay una persona que te puede dar salvación. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabes por qué dice la palabra eso? Porque son pocos los que creen en Jesús. ¿Quién? ¿Cuántos son? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que está muerto espiritualmente? ¿Quién ha creído que después de la muerte hay una muerte eterna? ¿Quién ha creído que necesita ser salvo? ¿Quién? ¿Quién ha creído que el único que puede darte la vida eterna es Jesús? ¿Quién? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente llevó él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre el Señor Jesús, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero hay que aclarar esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en quién, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Pero vamos por favor a Hechos. Y aquí nos aclara de quién ha cargado los pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentidos. Arrepentirse tiene que ver con una convicción de pecado. Que estás convencido que eres pecador, que estás convencido que estás muerto espiritualmente, y te estás convencido que andas en los delitos y pecados. Arrepentidos y convertidos tiene que ver con cambiar de dirección, de decir, yo reconozco que he pecado contra Dios, y Dios lo sabe, pues todo está desnudo ante sus ojos. Y convertidos ahora quiero una dirección hacia Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay un arrepentimiento y si no hay una conversión genuina de pecado, ¿cómo pueden entonces los pecados ser borrados?
Dios no va a perdonar un pecado en el cual no estás arrepentido. Pero si te arrepientes de todo lo que hayas hecho, por muy malo que sea, el Señor te perdona. Y miren, ya vimos la lista. Así que arrepentidos. Y aquí está, miren lo que muestra el Señor. Y convertidos para que sean borrados. ¿Sabes qué es borrar? Quitar de la lista todo lo que hiciste. Pero para que eso suceda debes de reconocer todo lo que hiciste. ¿Cómo puede Dios borrar algo de lo cual no le pides perdón? ¿O no estás genuinamente arrepentida o arrepentido? Y es aquí, a Dios no lo podemos burlar. ¿Hay algo de lo que te tengas que arrepentir? Si aún no eres cristiano, Dios te ve pecador y te llama al arrepentimiento. Y si ya eres cristiano y has ensuciado y hemos manchado nuestra vida, nuestro corazón, dejando minar cosas impuras, malvadas, pues también el Señor nos manda a pedirle perdón por medio del Señor Jesús. Así que arrepentidos y conviértanse para que sean borrados. Y ese es el punto medular. Todo predicador anhela que tu lista de pecados esté borrada, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, donde tú te encuentres en paz con Dios, reconciliado con Dios, y aun cuando la muerte llegare, si estás reconciliada o reconciliado con Dios, no hay de qué preocuparse. Si estás reconciliado con Dios, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si no estás reconciliado con Dios, vamos por favor a Juan 3:36. Debemos de saber esto. El que cree en el Hijo, en Jesús, tiene que vida eterna. El que cree. Pero el que rehúsa, el que se niega, el que no considera, no toma en cuenta al Señor Jesús y se rehúsa a creer en Jesús, en el Hijo, no verá ¿qué? No verá la vida, sino que, ¿qué es lo que verá? Sino que la ira de Dios está sobre él. La ira. Y ahora, peor aún, Hebreos 9:7. No solo verás la ira en esta vida, parte de en esta vida. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Amigo mío, una vez que la persona muere, no hay nadie que pueda interceder por tu alma. Nadie. El único que puede hacerlo es Cristo el Señor, pero estando en vida, porque ya muerto. No hay forma de que le puedas, tu alma le diga a Dios: oye Dios, mira, déjame entrar. Y van a rogar y le van a gritar: Señor, Señor.
y de la manera que está establecido. Un día vas a morir. ¿Cuándo? Dios lo sabe. La vida es corta, es incierta, pero debes de saber que después de muerto ya no hay forma de reconciliarte con Dios. Y de eso quiere el Señor librarnos. Por eso dice la palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo más vamos a postergar para poder reconciliarnos con Dios y decirle a Dios, Dios, perdóname, límpiame, lávame? Después de la muerte hay un juicio. Mateo 7, por favor, verso 22. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿cómo, hermano? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dele lectura al verso 23. Y entonces les declararé: apartaos de mí. El mismo que hoy te dice que vengas a Él, el que ha muerto en la cruz derramando su sangre preciosa, un día no estará cordero, porque así vino como cordero, ese día estará como juez. Y te dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no es para el ser humano, el fuego eterno no es gente. Fue preparado, fue creado para el diablo y sus ángeles, sus demonios. Pero debido a que la gente no quiere nada con Dios, no quiere reconciliarse con Dios, deja a Dios para luego, para más tarde, la gente está llegando al infierno, un destino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí será un tormento por toda la eternidad. Solos van a gritar. Envía la punta de un dedo mojado que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuánto tiempo más vas a postergar las cosas del Señor? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que nadie perezca. Y si tú aún no te has confirmado en Dios y hay dudas, quiero que a lo menos que conozcas todo esto. La condición del ser humano no tiene forma de ir a Dios. La única forma es por medio de la fe. Vamos, por favor. Isaías 1:18. Y miren qué te dice el Señor. Vení luego. No tardes. Toma a Dios en cuenta. Ya no dejes para mañana. Ya no dejes, estoy muy joven. Estoy bien chavo. Quiero seguir en la vida. Quiero andar en los placeres. Dios te está llamando hoy. Qué bueno que has venido, porque Dios te dice, vení luego. ¿Quién dice? Jehová. Así como estés, así de malvado, así de necio, leímos toda una lista, así lo que hayas hecho, ven al Señor.
y estemos a cuentas con el Señor. Si nuestros pecados fueran como la grana, rojos, dice, como la nieve, serán, ¿qué? Emblanquecidos. La sangre del Señor en la cruz del Calvario fue para limpiar de pecado a todo aquel que se arrepiente, y no hay pecado, por muy feo y malo y grande que sea, que la sangre de nuestro Señor no pueda limpiar. Dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que alguien muriera, diferente a ti, diferente a mí, una persona santa, inocente y sin mancha, y ese alguien fue Jesús. De tal manera que si te arrepientes de tus pecados y si crees de todo corazón en Jesús, tus pecados que fueran como la grana serán como la nieve, emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es asunto de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios te da sin merecerlo, únicamente por haberte arrepentido de tus pecados y creer en Jesús como tu Salvador personal. Qué importante es que vengas al Señor. ¿Hay salvación? ¿De qué tengo que arrepentirme? Pues ya vimos la palabra del Señor, que todo ser humano, el Señor le dice, ven luego, y estemos a cuentas con Él. Amén. Espero que lo que viene de la doctrina son los términos que pasan en el momento que una persona recibe a Cristo. No quise pasar por alto el plan de salvación, de que la gente conozca porque es necesaria la salvación. Y vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, la cual es maravillosa. Nos muestra, Señor, nuestra condición de pecado. Y ciertamente, Señor, no tenemos parte contigo. Pero gracias a tu grande amor, que moriste en la cruz, Señor, derramando tu sangre preciosa para limpiar el pecado, Señor, de todo aquel que reconoce que es pecador, que se arrepiente y que te invita a su corazón, Señor. Me gustaría hacer una invitación por si hubiese alguna persona que diga, yo pues no tengo a Jesús en mi corazón y he entendido que es necesario venir luego a Dios y estar a cuentas con Él. ¿Habrá alguien? Quiero guiarte en una oración. Levanta tu mano. Que diga, yo no tengo a Jesús en mi corazón. Levanta tu mano. Si alguien quiere reafirmar su fe y como que tenía dudas en lo que ha creído y en esta noche ha comprendido que es necesario un arrepentimiento genuino, sincero. Quiero ayudarte, solamente no es mi oración, es tu oración y tus palabras con Dios, pero solamente quiero guiarte como pastor. ¿Habrá alguien aquí que quiera reafirmar su fe? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Que diga, yo entendí ya la enseñanza, que no tengo parte con Dios y que mi vida es corta y que es necesario venir al arrepentimiento, reconociendo a Jesús como mi Salvador personal. ¿Alguien más? Las personas que levantaron su mano ahí, todos los ojos cerrados, díganle, Dios, he escuchado de tu palabra, Señor, he escuchado tu enseñanza y conozco que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en mí, por cuanto soy pecador, no tengo parte contigo, Señor,
Reconozco en esta noche mi condición de pecado y quiero reafirmar mi fe en ti, Señor Jesús, arrepintiéndome de todos mis pecados, de toda mi maldad, de toda mi iniquidad, la cual está desnuda y abierta a tus ojos. Me arrepiento, Señor Jesús, y te pido perdón por toda mi maldad. Y te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, por haber venido a morir en una cruz, aun siendo yo pecador. Te doy gracias en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Sigamos orando unos por otros.